Vamos a hacer en perspectiva caballera el boceto de lo que es un castillo y nombrar sus distintas partes, ¿no? Recordamos que en caballera, si por ejemplo tenemos un cubo, partimos de una base o la cara superior de ese cubo y marcamos la figura en verdadera forma, como la tenemos aquí, ¿vale? Entonces el desplazamiento en la dirección vertical, aplicando una reducción para las alturas, nos genera ya la figura del cubo, ¿no? Bueno, pues esto sería un cubo, y si de repente esto que hemos cogido aquí es un tercio de la arista, pues tenemos que la reducción sobre el eje Z es un tercio, ¿no? Bueno, sería entonces ya la perspectiva militar de un cubo, ¿no? Bueno, pues esto tiene la ventaja de que podemos partir de un plano que está en planta para convertirlo en 3D. Bueno, entonces según eso, lo que hacemos es, imaginamos la figura, la fortificación. Ya sabemos que un castillo es un lugar fortificado, cercado de murallas y con otros sistemas defensivos, ¿no? Bueno, ponemos, por ejemplo, la posición de la planta de la figura. Aquí, por ejemplo, hacemos una forma ortogonal. Vamos a darle así una forma sintética bastante sencilla. Si nos fijamos, esto está en verdadera forma. Y luego habrá que especificar también la escala, ¿no? Entonces vamos a hacer una forma así, rectangular, y a partir de aquí hacemos algunos detalles, ¿no? Entonces todas las líneas verticales las vamos a dibujar según esta dirección, por ejemplo, y para ir con más rapidez podemos ir haciéndolo todo sin regla, a mano alzada, ¿no? O por lo menos coger la referencia para algunos elementos con regla y otros sin regla, ¿no? Pues por ejemplo, si dibujo aquí la torre del homenaje, ¿no?, que sería la muralla más destacada, voy a colocarla aquí. Entonces podría ser esta una planta de esa figura, tendría que marcar esto, por ejemplo, en paralelo a esos lados, ¿no? Entonces a partir de aquí le damos siguiendo siempre la dirección vertical. Para hacer la dirección vertical puedo dibujar de referencia y no perder la dirección de las líneas. Puedo dibujar varias verticales, ¿no? Entonces si por ejemplo dibujo por aquí esta vertical, aquí una vertical, aquí por ejemplo otra, así es más fácil que siga esa dirección que si no tengo estas referencias. Bueno, entonces decía que íbamos a empezar a esbozar, pues por ejemplo, aquí una especie de torre del homenaje, que es la más alta, suele estar aislada del resto de la fortaleza, entonces podríamos ponerla por aquí, por una esquina, o ponerla más hacia aquí, ¿no? Entonces la tendría, por ejemplo, por aquí. Como esto es un rectángulo cuyo desplazamiento sigue esta dirección, entonces decía, bueno, pues puede estar la base aquí en paralelo a las líneas que teníamos hasta ahí, ¿no? Hay que tener cuidado que esto sea paralelo. Vale. Bueno, pues tenemos ahí una forma ya en perspectiva caballera. Podríamos hacer detalles, pues por ejemplo que venga por aquí. Como vemos, los ángulos permanecen invariables. Darle aquí distintas alturas, y por ejemplo hago este prisma y hacer aquí este prisma, entonces manteniendo otra vez esta forma de L, aquí se repite hacia abajo, manteniendo siempre las mismas alturas, ¿no? Y ahora dentro de esto pues podría hacer aquí un baluarte, entonces meter esto por ejemplo hacia adentro, con lo cual dejaría aquí dos salientes, ¿no? El baluarte, bueno, suele ser un elemento defensivo que viene teniendo formas de punta de flecha, ¿no? Pero bueno, aquí lo hemos puesto de esta manera, entonces aquí tendría estos dos salientes, ¿no? Con lo cual ya tendría una estructura. Podría por aquí hacer más detalles de entrantes salientes. Voy a poner aquí otro plano distinto, esto, manteniendo aquí
las paralelas a esta, a esta. Recordamos que estamos en verdadera forma angular. Aquí, por ejemplo, otra vez los ángulos de 90 grados, por aquí otra vez esta línea. Y aquí, por ejemplo, hago una especie de fachada. La fachada anterior, donde ponemos ahí, pues, la barbacana, que son estos salientes, ¿no? Estas estructuras defensivas adelantadas, ¿no? O sea que se pone, por ejemplo, en la parte superior. Aquí podría entonces ir lo que decíamos, la barbacana, aquí un saliente que puede tener forma circular si queremos. Entonces, como está en verdadera forma, pues podría ser algo como esto, ¿no? Aquí la semicircunferencia. Entonces aquí también semicircunferencia, por ejemplo. Y entonces aquí ahora podríamos marcar un entrante y dejar aquí este hueco, este mismo trozo aquí con simetría, marcando aquí hacia abajo también el grosor de ese torreón, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos otro detalle. Aquí abajo puede haber, por ejemplo, aquí otro arco que llega hasta aquí, lo mismo aquí con... Aquí abajo puede haber un puente levadizo para salvar el foso. El foso es esta trinchera que rodea al castillo y que normalmente está llena de agua, ¿no? Entonces marcaríamos aquí la posición de una puerta y en esta puerta podríamos hacer una especie de puerta enrejada que se llama rastrillo, ¿no? Eso se puede bajar, puedo hacer aquí una forma, lo normal es que tenga forma de arco, y ahora esto tenga aquí una zona de lo que corresponde al puente levadizo hasta aquí. Entonces vamos a hacer aquí una entrada así. Entonces este sería el puente levadizo que tiene un sistema para poder elevar esa puerta, ¿no? Bueno, pues esta sería la forma de representar este detalle. Ahora dentro de esto habría que dibujar todas las almenas, ¿no? Las almenas son estas formas aquí. Merlón se llama también, las hacemos luego, que lo que hacen son, en secciones verticales se producen esa especie de crestería, ¿no? Son típicas de la arquitectura medieval militar, ¿no? Lógicamente, pues esto para defenderse de las flechas, etcétera, ¿no? Entonces habría que hacer ahí en todos los torreones este tipo de detalles, ¿no? Que por supuesto tendrán el grosor, pero bueno, no vamos a hacer todo eso si no tardamos mucho, ¿no? Bueno, pues eso se iría extendiendo también por todos los detalles aquí laterales, por todo esto, lo que se llama pues en la zona de liza, ¿no? Liza, que sería pues una zona dispuesta para que ahí pues haya lidia entre personas, por ejemplo, ¿no? Digamos que es una zona de atrincheramiento, ¿no? Entonces, bueno, pondríamos por aquí todos los detalles estos. Ya digo, no voy a hacerlo en detalle porque esto llevaría tiempo, habría que darle el grosor a todo esto, todo por aquí, etcétera. Bueno, y una vez que concluyéramos con estos detalles de la almena, pues empezaríamos ya a hacer cuestiones más generales, no solo ceñirnos a detalles tan pequeños, tan triviales, ¿no? Bueno, pues hablábamos del puente levadizo, una puerta con arco, y luego aquí pues podría llevar entonces esa forma que necesita más altura para abrirlo, ¿no? Esa forma de rastrillo o puerta enrejada, ¿no? Bueno, igual que hicimos esto, también aquí podríamos meternos con huecos. Y ahora voy a traer esto, por ejemplo, por aquí. Aquí podría llevar una especie de torre que podemos darle otra altura. Aquí podría llevar otra. Bueno, aquí, por ejemplo, podríamos poner muros que no tienen por qué ser todos en paralelo. Y aquí podríamos poner también otros torreones, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Y por aquí estaba el foso de agua. Entonces vamos a poner esto aquí. Esto aquí, así, en paralelo, todas las líneas verticales. Y ahora hay el entrante aquí. Aquí podríamos poner una especie de garita o de atalaya, ¿no?
Bueno, aparte de esto, si por ejemplo por aquí hay otras murallas, vamos a poner una por aquí, pues hay una zona que se llama glacis, que es cuando hay una especie de monte. Imaginemos que aquí hay un monte que sube hasta un torreón, no lo hemos puesto aquí, lo normal es que esté rodeado, después de esto haya una especie de montaña y luego esté otra vez la fortificación, ¿no? Bueno, pues ese monte se llama glacis, ¿no? Que sería ese accidente geográfico con ligera pendiente, ¿no? Bueno, podríamos hacer aquí algunos torreones más. Recordad que esto está en verdadera forma, o sea que esto podríamos hacerlo con la plantilla de circunferencias, ¿no? Y ahora tenemos esto que también podemos poner aquí torres que queden a distinta altura. Por lo tanto, esto, por ejemplo, continúa hasta aquí y podemos hacer aquí una zona mayor, ¿no? Más alta. Bueno, una vez que tenemos esto, también podríamos hacer aquí, pues por ejemplo, una entrada a otra torre mayor, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a dejarlo así. Vamos a hacer aquí una salida ángulo de 90 otra vez, una salida que le llamamos coracha, ¿no? Aquí ponemos un cilindro, entonces pondríamos aquí la circunferencia para este cilindro. Esta a lo mejor es algo grande, pero bueno, vamos a poner esta con la altura que tuviera, siguiendo la vertical, ¿no? Entonces, esta especie de albarrana que se llama, marcamos aquí una puerta, que sería una puerta circular, y ahora aquí circunferencia sobre cilindro, pues es una curva alabeada. Entonces marcamos aquí, por ejemplo, ya la posición de la torre, por ejemplo, en Cucurucho, un cono, ¿no? Bueno, pues esto está unido aquí abajo por un puente y por esta entrada, que tendrá también sus almenas, todas por aquí. Vamos a ponerlo esto más hacia adentro. Y esto que llega hasta aquí. Y aquí podríamos poner otra torre, por ejemplo, que podría ser también del mismo tamaño y de distinta altura. Pues aquí centrada, y aquí con los detalles de las almenas, bajamos aquí esta torre hasta aquí, y esto podría estar aquí en la entrada, teniendo aquí una entrada y para acceder a través de lo que es la coracha, ¿no? O sea que sería el lienzo de muralla ahí que protege la comunicación entre la fortaleza y un punto que está no muy lejos de la fortificación, ¿no? Bueno, por aquí podría seguir toda la especie de esa zona llena de agua. Aquí entonces pondríamos una zona a lo mejor con pendiente, ¿no? Es lo que se llama el alambor, ¿no? Que es un remate horneado aquí en forma de cono, ¿no? El alambor, ¿no? Siempre se coloca en los bordes, ¿no? Esto puede seguir también la forma cónica hasta tocar el agua, ¿no? Y luego aquí podría haber ventanas que podrían ser saeteras o no, ¿no? Ya sabemos que tienen forma en sección de esta manera. Entonces, si el muro está seccionado de esta manera, aquí se pone el soldado y tiene una ligera abertura. Es muy fácil, muy difícil meter una flecha por aquí. Esto sería el interior y este el exterior, ¿no? Bueno, ese tipo de ventanas para este tipo de fortificaciones, como puede ser, por ejemplo, también si aquí marcamos, vamos a cerrar esto por aquí, y aquí, por ejemplo, podríamos poner otra torre también, por ejemplo, rectangular o cuadrada. Entonces podríamos poner aquí la torre cuadrada con ligera altura, y luego esa altura que se va a hacer algo más grande en la parte superior, ¿no? Bueno, pues esta sería una torre también, donde aquí habría que poner también todos los detalles de lo que decíamos antes de las almenas, ¿no? Todo por aquí y por aquí. Entonces, esta torre, por ejemplo, que está aquí adherida, aquí le ponemos la misma altura, aquí podría llevar una especie de caseta de tejado, y aquí pues una entrada, por ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos otra torre al lado del patio de armas, que sería la zona, el patio de armas pues sería ese espacio que aparece siempre ahí descubierto y suele ser el centro de la certificación, de la fortificación, quiero decir, ¿no? Entonces tenemos aquí estos cilindros
que corresponderían a lo que serían esas garitas o también llamadas atalayas, ¿no? Son torres de vigilancia, ¿no? Esas torres pues suelen tener también su tejado cónico, ¿no? Por aquí, y luego pues habrá que hacer aquí con los grosores que tengan otra vez las almenas, ¿no? Dibujar estos huecos, que ya no lo vamos a hacer, pero con las entradas ahí a cada una de las atalayas, ¿no? Esto luego suele tener también un voladizo, con lo cual esto entrará hacia abajo, y luego, por supuesto, las ventanas aquí que tienen que estar por debajo aquí del suelo, o sea que las pondríamos un poco más abajo, ¿no? Aquí, por ejemplo. Suelen ser de arcos de medio punto. Bueno, pues tendríamos ahí detalles ya para esas ventanas de la torre de homenaje, ¿no? Que sería la más destacada dentro de la muralla. Luego dentro de esto aquí puede haber una puerta principal abajo, con su arco de medio punto, y puede haber escaleras, y puede haber aquí a lo mejor para acceder a los primeros pisos ventanas saeteras, ¿no? Esto puede estar comunicado con otra torre. Podemos poner aquí también otra torre con sus laterales así abiertos en torreones, ¿no? Con lo cual pondríamos aquí formas también cilíndricas en estas partes bajas que bajarían hasta aquí. Y tendríamos otra vez que hacer aquí la forma de esas almenas, ¿no? Lo mismo por aquí todo, o sea, todo esto así. O sea, hacer aquí los trozos que corresponden a esos detalles, ¿no? Bueno, tendríamos entonces este detalle. Habría que hacer todo lo mismo por todas partes. Aquí podríamos hacer también una parte saliente al modo de barbacana, ¿no? Con también sus detalles, ¿no? Y esta forma puede ser cilíndrica o acabar en forma cónica aquí abajo, ¿no? Luego hacer la entrada allá abajo. Vamos a bajar esto un poco. Poner también ahí una puerta de rastrillo, esa puerta enrejada, y dejar por aquí algunas ventanas también saeteras. Todo por aquí tendría que tener un saliente otra vez para dejar la zona de almenas, ¿no? O sea, estos trozos así, estos bloques que deja aquí los huecos con objeto defensivo, de manera que todo esto habría que repetirlo a través de todo el castillo. Tampoco lo vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, todo esto llevaría por aquí esos detalles, ¿no? Bueno, por aquí también tendrá distintas entradas, también todas con ese tipo de puerta, ¿no? Bueno, tenemos luego, por ejemplo, vamos a poner aquí una torre, y dentro de la torre, pues por ejemplo, si ponemos aquí, lo normal es que esté las torres enlazadas con muros, y estos muros lo que hacen es separar distintas alturas, de manera que si logran salvar una altura, los conquistadores que vengan a intentar hacerse con el castillo, pues franqueen solo la primera parte, pero no todas, ¿no? Aquí habría que darle todos esos detalles, y lo mismo aquí. Bueno, pues decíamos esto igual, seguimos con todos los detalles de fortificación de almenas, con los salientes para difícil acceso, los salientes respecto al muro de abajo. Lo mismo para aquí. Aquí podríamos poner una especie de torre llamada caballera, igual que en nuestra perspectiva, puede estar lateralizada, por ejemplo aquí. Entonces marcamos aquí la altura, y esa torre caballera es tal que ahora hacemos un tejado que puede ser piramidal, así, o más pequeño, suele ser más pequeño, ¿no? Y dentro de esto pues también su entrada, ¿no? Bueno, pues esta torre que llama caballera siempre se construye sobre otra azotea mayor, que también tendrá aquí sus bloques almenados, ¿no? Entonces habría que hacer aquí los detalles de las almenas, todo por aquí y por aquí, ¿no? Y lo mismo aquí, el saliente para este detalle respecto al bloque de abajo. Que decíamos que aquí, si poníamos montaña, pues era lo que decíamos antes, lo que se llama el glacis, ¿no? Y el glacis es ese piedemonte o pedimento, ¿no? Que queda por aquí todo alrededor del muro. Aquí, por ejemplo, puede tener pedimento, y aquí ser plano, la zona de liza, que es la zona de atrincheramiento o barricada, ¿no? Entonces decíamos que teníamos aquí el glacis,
aquí le debemos dar los salientes, y el glacis pues era ese pedimento accidente geográfico que tenía cierta pendiente, una pendiente a lo mejor del 10%, ¿no? Entonces podríamos representar líneas de nivel para marcar que esta es la montaña hasta aquí. Entonces dejar aquí lo normal es que todo sea montaña o todo sea suelo, no se da este caso, pero bueno, por una cuestión de rapidez ya se hizo así, ¿no? Entonces podríamos seguir la fortificación todo por aquí con los detalles, ¿no? Hacer aquí el muro hasta aquí y luego empezar a cerrar en esa dirección, por ejemplo, con los detalles del muro, aquí uno, otro, etcétera, ¿no? Marcar hasta aquí, poner la posición de esto, marcar esto aquí y, por ejemplo, aquí decíamos esta torre al lado del patio de armas, y luego siempre entre estos caminos que se llaman adarves, ¿no? Adarves con V, que son esos caminos o paseo de ronda al lado del castillo y que suele ser estrecho y que rodean a las murallas, ¿no? El adarve, ¿no? Bueno, pues tenemos esto, luego esto podría estar aquí a otra altura, pero bueno, vamos a cerrar aquí ya esto y poner aquí otra fortificación con sus correspondientes almenas, ¿no? Y lo mismo aquí. Esto habría que darle los grosores y hacer todo en detalle, ¿no? Entonces darle aquí el grosor, un rectángulo, recordamos que esta en verdadera medida será algo como esto, tenemos un rectángulo, otro, todos en verdadera forma. Vamos a darle batería a esto, y una vez que tenemos esos rectángulos los vamos uniendo aquí por formas en U. Entonces aquí tendremos algo como esto, ¿no? O sea que esta sería la forma en caballera. Vamos a terminarlo aquí, y aquí si viene otro, pues ahora viene en esta dirección, será algo como esto, ¿no? Esta línea la quitamos, ¿no? Y esa sería la forma de hacer esa especie de, a ver, le damos aquí batería, esa especie de muralla con su zona de almena, ¿no? Bueno, esto es lo que se llama almena o merlón, ¿no? Vale, típico en todas estas arquitecturas medievales, ¿no? Bueno, pues todo eso habría que seguir haciéndolo todo por aquí, estos rectángulos todos por aquí, darle aquí el tamaño y el grosor saliente, ¿no? Bueno, pues estas serían las zonas fundamentales, y podríamos también por aquí ir marcando estos rectángulos. Todos están otra vez, repito, en verdadera forma, o sea, son rectángulos que se van curvando un poco, con lo cual dejan de ser rectángulos, ¿no? Y aquí habría que hacerle la profundidad de esos detalles, ¿no? Lo mismo todo por aquí. O sea que iríamos practicando todos esos huecos y ya tendríamos esa forma de la almena, que aquí puede tener un acabado. También aquí habría que colocar esto hasta enlazarse aquí con esta torre, ¿no? Recordamos que esto era la coracha, ¿no? Y la coracha era en realidad una especie de lienzo de muralla que protegía la comunicación entre lo que sería la fortaleza y luego otro punto como este de este otro detalle que se llama albarrana, ¿no? Albarrana, que sería esa torre que forma parte del recinto, pero que no está con muralla, o sea, no está enlazada a muralla, pero está conectada mediante ese arco de puente, ¿no? Que en este caso ya decimos que era un arco de medio punto, ¿no? Bueno, pues esas son las zonas principales. Entonces teníamos el albarrana, aquí esto en verdadera forma, aquí el alambor, ese remate ordenado en un borde, ¿no? Luego teníamos el baluarte, por ejemplo este, ¿no? Que era esa zona defensiva, similar a una punta de flecha, casi siempre tiene forma saliente, así, entonces también tienen nombres estas partes laterales, ¿no? Entonces tendríamos también el baluarte, teníamos aquí la zona de barricada, de atrincheramiento, de reparo, esa zona llamada liza, ¿no? Luego la zona barbacana, estas zonas salientes, ¿no? Que serían esas estructuras defensivas, ¿no? Que son soportes en un muro y que siempre están adelantadas y suelen estar aisladas también, ¿no? Pues por ejemplo aquí esta especie de salientes hacia afuera, ¿no?
y que suelen quedar, pues por ejemplo, a veces entre dos torres, aquí una torre, aquí otra, pues suele haber aquí un pequeño saliente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se llama la barbacana, ¿no? Luego teníamos aquí la zona de la puerta, del puente levadizo, ese puente móvil defensivo que girábamos la puerta, parece que tendría que ser algo más pequeño, la trinchera profunda para el foso llena de agua y siempre excavada para que formara pues una barrera contra los ataques, ¿no? Luego todos estos torreones, que también habría que hacerle los detalles estos, ¿no? Ya sabemos que los torreones son las torres grandes, esta era la torre principal, la torre del homenaje, ¿no? Estas torres que lo que buscan es la defensa de la plaza, ¿no? Luego tenemos las murallas de todo el castillo, habría que ir marcando por aquí toda la zona de ventanas también, ventanas que suelen ser saeteras, las que son de defensa, luego ya la plaza donde viven los gerifaltes, pues ya no, ya serían zonas con ventanas mayores, ¿no? Pues por ejemplo aquí una ventana mayor, etcétera. Pero lógicamente todas las del castillo pues son zonas de ventanas de protección, ventanas saeteras, ¿no? Luego teníamos las distintas puertas a través de toda la fortificación, puertas enrejadas de rastrillo, las murallas, toda la zona de barreras del castillo también, todas las que tuvieran con las distintas alturas. Aquí habría que dar el grosor y todos los detalles de aquí, ¿no? Lo mismo aquí. Estamos dibujando en perspectiva militar, que recordamos que estamos en verdadera forma, ¿no? Las formas que están en planta están en verdadera forma, entonces esta cara de un prisma estaría aquí en verdadera forma, ¿no? Bueno, decíamos también, pues el glacis, que era esta especie de piedemonte, ¿no? Luego teníamos también las atalayas que pusimos aquí, podría haber una en cada esquina, cilindros aquí, estas curvas en verdadera forma, acabado a lo mejor en cono, y se puede acceder a ellas a través de una puerta y al final una especie de tejado cónico, ¿no? Es lo que se llamaba la atalaya, ¿no? Suelen ser más pequeñas, o sea, de este tamaño, y suelen tener una puerta y alguna ventana para poder vigilar, ¿no? Una ventana que también suele ser saetera, ¿no? Bueno, pues esas son las atalayas que se suelen poner siempre en las esquinas de estas zonas fortificadas, ¿no? Bueno, pues esto es en síntesis las partes fundamentales de un castillo que hemos dibujado en perspectiva militar. Recordamos que la perspectiva militar es quizás la más fácil y simula los objetos como si se estuvieran viendo desde arriba, ¿no? En una vista aérea, ¿no? Eso nos facilita ver pues con todo detalle pues visto desde arriba y en verdadera forma, ¿no? Digamos que por ejemplo una casa pues tenía esta disposición, si por ejemplo le amplío aquí un trozo, pues este rectángulo vuelve a estar también en, bueno, ya no es un rectángulo, tiene aquí una forma en verdadera forma, ¿no? Con lo cual estamos en perspectiva militar. Entonces todo lo que esté aquí en planta, imaginemos aquí un hueco donde van a bajar unas escaleras, por ejemplo, entonces ponemos aquí los escalones, ¿no? Pues todo esto sí que, lógicamente lo he hecho muy grande para esto, ¿no? Pero quiero decir que todo esto está en verdadera forma. Entonces los escalones, la huella del escalón estará en verdadera forma, ¿no? La contrahuella no, es un plano vertical, pero esto vuelve a estar en verdadera forma, esto baja así, etcétera, ¿no? Bueno, es la ventaja de la caballera, de la perspectiva militar, que nos muestra de manera que para un bloque tenemos el eje Z siempre en vertical y el eje X y el eje Y que forman ángulos siempre de 90 grados, ¿no? O sea que este eje y este siempre, por lo tanto, esto se muestra en verdadera forma, aunque sea en otra magnitud, ¿no? Y luego, aparte de esto, pues tenemos también que representar la escala, ¿no? Entonces, si por ejemplo, estos son 3 metros o 4, vamos a poner 4 metros, entonces 4 metros corresponde, vamos a poner así, 4 centímetros corresponde a 4 metros. O sea que la escala sería 1 centímetro, vamos a poner esto en centímetros, 1 centímetro corresponde a 100 centímetros, ¿no?
Bueno, pues es otra de las cuestiones que habría que representar en este tipo de perspectiva. Y por último también tenemos la escala, que es la reproducción del objeto a un tamaño, en este caso una escala de reducción a un tamaño más pequeño, pero tenemos también la escala de reducción en esto, ¿no? O sea que esto lo tenemos, ya sabemos que seguimos esta escala, ¿no? O sea, esto en realidad aquí, si decíamos que esto era 1 centímetro, pues esto sería 1 metro, entonces esta escala no vale. A ver, estábamos diciendo, claro, no puede ser así. Bueno, la escala realmente sería, pues si esto es 1 centímetro y decimos que no era 4 centímetros, 4 metros, entonces sería 1/400, entonces sí, ¿no? O sea que 1 centímetro corresponde en realidad a 4 metros, ¿no? Bueno, entonces sería 1/400. Bueno, decíamos también que había otra escala que era la de reducción y era la que poníamos aquí, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esta. Tiene que ver que esto, si realmente en esta escala la medida es el doble, pues entonces decimos que la escala de reducción sobre el eje Z, lo ponemos así, podemos poner la reducción sobre el eje Z, pues es la mitad. Si realmente esto fuera así de grande, pues 2 pasa a 3, entonces la escala, la reducción sobre el eje Z sería 2/3, ¿no? Que quiere decir que esto sería, si lo aumentamos este trozo, la medida real a esta escala, y ha quedado reducido a esto, ¿no? Sería 2/3, ¿no? Si dijéramos que, por ejemplo, hemos cogido 2 partes de 5, aunque parece así muy alto, ¿no? Pues también daríamos la escala 2/5, ¿no? O sea que siempre lo que cogemos de la medida real es en realidad la escala de reducción dentro de nuestra escala esta, ¿no? Bueno, pues esa sería la perspectiva militar de una fortificación, en este caso un castillo, un lugar fortificado, que como vemos está siempre cercado de murallas y tiene más sistemas defensivos, como pueden ser las ventanas saeteras, ¿no? Y siempre está construido pues, en zonas estratégicas para dominar el territorio, ¿no? Y bueno, siempre es la morada del señor feudal también. Bueno, esta perspectiva es idónea para hacer esto, ¿no? La caballera es la más fácil, ¿no? Porque podemos convertir la planta del castillo en un alzado, ¿no?